Capítulo 2. La riqueza como estado interno. Cuando se comienza a cuestionar la idea tradicional de la riqueza como algo externo, surge una comprensión más profunda. La riqueza no empieza en el dinero, empieza en el estado interno desde el cual una persona vive su vida. Este estado no siempre es visible ni consciente, pero actúa de forma constante. Es la base silenciosa desde la cual se toman decisiones, se interpretan oportunidades y se responde a los desafíos. Dos personas pueden atravesar circunstancias similares y obtener resultados completamente distintos, no por azar, sino porque su estado interno es diferente. El estado interno define la forma en que la mente percibe la realidad. Una mente que vive en tensión interpreta el mundo como un lugar inestable, donde siempre falta algo y donde cualquier mejora es frágil. Desde ese estado, incluso el éxito se vive con ansiedad, porque la mente está entrenada para anticipar la pérdida. En cambio, una mente que habita un estado de suficiencia percibe la realidad como un espacio más amplio. No porque todo esté resuelto, sino porque existe una confianza básica en la capacidad de responder a lo que ocurra. Esta confianza no es ingenuidad, es estabilidad interna. La riqueza como estado interno se manifiesta como una sensación de espacio mental. Hay menos ruido, menos urgencia, menos necesidad de demostrar. La persona no vive constantemente midiendo su valor en función de resultados externos. Esto no significa ausencia de ambición, sino ausencia de desesperación. Desde este estado, las decisiones cambian de forma natural. Se elige con mayor claridad, no desde el miedo a quedarse atrás. Se reconocen oportunidades que antes pasaban desapercibidas porque la mente estaba ocupada sobreviviendo. Este estado interno no se construye acumulando dinero, se construye revisando la relación con uno mismo. Muchas personas creen que se sentirán tranquilas cuando tengan más, pero en realidad ocurre lo contrario. Solo pueden sostener más cuando ya existe cierta tranquilidad interna. El dinero amplifica el estado previo. Si hay miedo, amplifica el miedo. Si hay claridad, amplifica la claridad. Por eso la riqueza externa sin un estado interno estable suele generar más problemas que soluciones. Habitar un estado interno de riqueza implica una relación distinta con el tiempo. La persona deja de vivir exclusivamente proyectada hacia el futuro. Aprende a estar presente sin sentir que está perdiendo algo. Esto cambia radicalmente la experiencia cotidiana. Las acciones ya no están cargadas de urgencia, sino de intención. La mente deja de correr y empieza a observar. Y en esa observación surgen nuevas posibilidades. Este estado no se logra forzando pensamientos positivos ni negando dificultades. Se logra permitiendo que la mente deje de estar en constante defensa. Cuando la defensa baja, la percepción se amplía. La persona empieza a notar que muchas limitaciones no estaban en la realidad, sino en la forma de interpretarla. Este cambio es sutil, pero profundo. No ocurre de un día para otro, pero cuando comienza, es irreversible. La riqueza como estado interno no depende de cifras ni de comparaciones. Depende de la relación que se tiene con la propia valía, con el merecimiento y con la confianza básica en la vida. Cuando este estado se estabiliza, recibir deja de ser algo excepcional y se vuelve algo natural. No porque la vida de repente sea perfecta, sino porque ya no hay una resistencia constante a lo que llega. La persona empieza a experimentar una coherencia interna que se refleja lentamente en lo externo. Comprender la riqueza desde este lugar cambia por completo la búsqueda. Ya no se trata de alcanzar algo para sentirse suficiente, sino de reconocer que la suficiencia interna es el punto de partida. Desde ahí, todo lo que llega encuentra un espacio donde quedarse. Y esa es la base real sobre la cual cualquier abundancia puede crecer y sostenerse. Capítulo 3. La frecuencia desde la que interpretas la vida. Para comprender por qué la riqueza es una frecuencia y no un objetivo, es necesario detenerse a observar cómo funciona realmente la mente humana. La mente no vive reaccionando a hechos aislados, vive interpretando la realidad desde patrones internos que se repiten de forma constante. Estos patrones están formados por pensamientos habituales, emociones dominantes y creencias silenciosas que rara vez se cuestionan. Con el tiempo, este conjunto de patrones crea un estado estable, una forma particular de estar en el mundo. A ese estado se le puede llamar frecuencia. La frecuencia no es algo místico ni abstracto. Es el resultado acumulado de cómo una persona siente, piensa y percibe de manera cotidiana. No importa tanto lo que se piensa de forma ocasional, sino lo que se da por sentado. Aquello que se da por sentado no genera resistencia interna, simplemente se asume como verdad. Desde ahí, la mente filtra la realidad. Observa ciertos aspectos y descarta otros sin darse cuenta.
Dos personas pueden vivir la misma situación externa y experimentarla de manera completamente distinta porque su frecuencia es distinta. Cuando una persona vive en una frecuencia de escasez, su mente interpreta la realidad como un lugar limitado. No necesariamente piensa todo el tiempo en la falta de dinero, pero siente una tensión constante relacionada con el futuro, con la seguridad y con el control. Desde ese estado, cualquier ingreso puede percibirse como insuficiente, cualquier gasto como una amenaza y cualquier oportunidad como un riesgo. La mente está enfocada en protegerse. No hay espacio interno para expandirse, solo para resistir. En cambio, cuando la frecuencia es de riqueza, la interpretación cambia. La persona no vive negando las dificultades, pero tampoco las magnifica. Existe una sensación interna de estabilidad que no depende de que todo esté perfecto. Esta estabilidad permite ver opciones donde antes solo se veían obstáculos. No porque el mundo haya cambiado, sino porque la percepción se ha ampliado. La frecuencia actúa como un filtro silencioso que determina que se considera posible y que se descarta automáticamente. Es importante comprender que la frecuencia no atrae resultados de forma inmediata ni mágica. Lo que hace es crear coherencia. Cuando el estado interno es coherente con la expansión, las decisiones cambian. La forma de hablar cambia. La manera de negociar cambia. Incluso el lenguaje corporal y la energía con la que una persona se presenta al mundo cambian. Todo esto influye en cómo la vida responde. No como un premio, sino como un reflejo. Muchas personas intentan cambiar su realidad externa sin cambiar la frecuencia desde la cual la interpretan. Quieren más dinero, más oportunidades, más libertad, pero siguen viviendo internamente desde la misma tensión, el mismo miedo y la misma sensación de insuficiencia. Esto genera frustración, porque el esfuerzo parece no dar frutos duraderos. La razón no es falta de capacidad, sino falta de coherencia entre el deseo y el estado interno. Cambiar la frecuencia no es imponer nuevos pensamientos sobre una base inestable. Es observar honestamente desde donde se vive. Es reconocer que emociones dominan cuando no se está distraído. Es notar que se espera automáticamente del futuro. Estas expectativas silenciosas revelan la frecuencia real. Y solo cuando se ve con claridad, puede comenzar a transformarse. La transformación de la frecuencia no ocurre de golpe. Es un proceso gradual en el que la mente aprende a habitar un estado diferente. Al principio puede sentirse extraño, incluso incómodo, porque no coincide con lo familiar. Pero con el tiempo, ese nuevo estado se vuelve natural. Y cuando se vuelve natural, la realidad externa empieza a reorganizarse de manera progresiva. No porque se haya forzado un resultado, sino porque la interpretación desde la que se vive ya no es la misma. Comprender esto marca un punto de no retorno. Significa dejar de buscar afuera lo que primero debe estabilizarse dentro. Significa asumir que la riqueza no se persigue, se permite. Y solo se permite aquello con lo que la frecuencia interna es compatible. Desde esta comprensión, la búsqueda cambia de dirección. Ya no se trata de alcanzar algo externo, sino de afinar el estado interno desde el cual se vive cada día. Capítulo 4. El desgaste invisible de forzar la riqueza. Uno de los errores más comunes en la búsqueda de la riqueza es creer que todo depende de hacer más, empujar más y resistir más. Esta creencia no surge de la ambición sana, surge del miedo. Miedo a quedarse atrás, miedo a no llegar, miedo a perder lo poco que se tiene. Cuando el miedo se convierte en el motor principal, el esfuerzo deja de ser creativo y se vuelve defensivo. La persona no actúa para expandirse, actúa para protegerse. Y esa diferencia cambia completamente la energía desde la cual se vive. Forzar resultados implica una tensión constante con la realidad. Es la sensación de que nunca es suficiente, de que siempre falta algo, de que no hay margen para descansar. Aunque externamente pueda parecer disciplina o compromiso, internamente se vive como presión. Esta presión se filtra en la mente y en el cuerpo. La atención se vuelve estrecha, la creatividad se reduce y la percepción se rigidiza. En ese estado, la persona puede trabajar mucho, pero no necesariamente avanzar de forma coherente. El problema no es el esfuerzo en sí, sino la desconexión interna desde la cual se sostiene. Cuando el esfuerzo nace del miedo, la mente entra en un bucle de supervivencia. Todo se evalúa en términos de ganancia o pérdida inmediata. No hay espacio para la visión a largo plazo ni para decisiones estratégicas. Se reacciona más de lo que se elige. Y reaccionar constantemente agota. El agotamiento no solo es físico, es mental y emocional. Poco a poco, la persona empieza a asociar la riqueza con sacrificio permanente, con estrés y con pérdida de bienestar. Esta asociación interna es clave.
Si la mente asocia riqueza con sufrimiento, inconscientemente se resistirá a ella. No importa cuánto se diga que se desea prosperar, el sistema interno buscará evitar aquello que percibe como peligroso. Por eso muchas personas se acercan a oportunidades y luego se retiran sin entender por qué. No es falta de capacidad, es coherencia interna. La mente protege su equilibrio conocido, incluso si ese equilibrio es limitante. Cuando la frecuencia cambia, la relación con el esfuerzo también cambia. La acción sigue existiendo, pero ya no nace de la urgencia. Nace de la claridad. La persona actúa porque ve sentido, no porque tenga miedo de perder. La energía se vuelve más estable, menos dispersa. Se hacen menos cosas, pero con mayor impacto. El tiempo deja de sentirse como un enemigo y empieza a sentirse como un aliado. Desde este nuevo estado, el descanso deja de verse como una amenaza. La pausa ya no genera culpa. Al contrario, se reconoce como parte del proceso. La mente se vuelve más receptiva cuando no está constantemente forzada. Y en esa receptividad aparecen ideas, conexiones y soluciones que antes no podían emerger. No porque no existieran, sino porque no había espacio interno para percibirlas. Forzar la riqueza suele ser una señal de que se está intentando compensar externamente una inseguridad interna. Cuando esa inseguridad se observa y se suaviza, la necesidad de forzar disminuye. La persona empieza a confiar más en su capacidad de responder a lo que ocurra. Esa confianza no elimina los desafíos, pero cambia la forma de enfrentarlos. Ya no se viven como amenazas personales, sino como situaciones que pueden gestionarse. La verdadera expansión económica no se sostiene sobre el agotamiento. Se sostiene sobre la coherencia interna. Cuando lo que se hace está alineado con el estado interno, el esfuerzo se siente liviano, incluso cuando es intenso. No hay lucha contra la realidad, hay colaboración con ella. Y esa colaboración es la base de una riqueza que no solo llega, sino que puede mantenerse sin destruir el equilibrio interno. Capítulo 5. El permiso interno para recibir. Uno de los bloqueos más profundos y menos visibles en relación con la riqueza no está en la falta de oportunidades, ni en la falta de conocimientos, ni siquiera en la falta de acción. Está en la dificultad interna para recibir. Muchas personas dicen querer abundancia, estabilidad o libertad financiera, pero cuando algo empieza a llegar, aparece una incomodidad difícil de explicar. No siempre se manifiesta como rechazo directo, a veces aparece como duda, como postergación, como miedo a equivocarse o como una repentina necesidad de sabotear lo que estaba funcionando. Recibir implica algo más profundo que aceptar dinero o beneficios externos. Recibir implica sentirse merecedor sin condiciones. Y para muchas personas, el merecimiento ha estado históricamente ligado al esfuerzo, al sacrificio e incluso al sufrimiento. Se ha aprendido que solo se vale cuando se sufre, cuando se lucha, cuando se demuestra constantemente valor. Desde esta lógica, recibir con facilidad genera conflicto interno. La mente interpreta la facilidad como algo sospechoso, algo que no se ajusta a la narrativa conocida. Este conflicto crea una contradicción silenciosa. Por un lado, existe el deseo consciente de prosperar. Por otro, existe una identidad inconsciente que no se siente cómoda sosteniendo más de lo que siempre ha tenido. La mente busca coherencia. Y si recibir más amenaza la imagen interna de uno mismo, la mente intervendrá para restaurar el equilibrio conocido. No porque quiera dañar, sino porque su función principal es mantener estabilidad, incluso si esa estabilidad es limitada. El autosabotaje no es un error moral ni una falta de voluntad. Es una señal de desajuste entre el deseo y el permiso interno. Puede manifestarse como decisiones impulsivas, como gastos innecesarios, como abandonar proyectos prometedores o como elegir situaciones que devuelven a la persona lo familiar. Todo esto ocurre muchas veces sin conciencia clara. Luego aparece la frustración, porque externamente parece que todo estaba encaminado, pero algo se rompió en el camino. El permiso interno no se obtiene repitiendo afirmaciones ni convenciendo la mente con palabras. Se construye revisando la relación con el propio valor, desde donde se mide el valor personal, desde el hacer constante, desde el sacrificio, desde la comparación. Mientras el valor dependa de condiciones externas, recibir sin esfuerzo se sentirá amenazante. El permiso aparece cuando la persona empieza a reconocerse como suficiente incluso sin estar demostrando nada. Este reconocimiento no es arrogancia ni conformismo, es estabilidad interna. Cuando una persona deja de pelear por validarse, algo se relaja profundamente. Esa relajación abre espacio, y el espacio es esencial para recibir. Donde todo está tenso, no entra nada nuevo.
Donde todo está controlado, no hay margen para que la vida se exprese de otra forma. Permitir no es rendirse ni volverse pasivo. Permitir es dejar de bloquear. Es reconocer que no todo debe ser ganado a través del desgaste. Es aceptar que la vida puede responder de formas más fluidas cuando no se la enfrenta como un enemigo. Muchas personas quieren abundancia, pero siguen viviendo internamente en modo defensa. Desde ese estado, cualquier aumento se siente inestable, temporal, amenazado. Cuando el permiso interno comienza a instalarse, recibir deja de ser un evento excepcional. Se vuelve algo natural. La persona no se sorprende tanto cuando algo bueno ocurre. No lo cuestiona de inmediato. No siente la necesidad de compensarlo con culpa o con sacrificio extra. Simplemente lo integra. Y esa integración es clave, porque solo aquello que puede integrarse puede sostenerse en el tiempo. La riqueza no se queda donde no hay permiso para recibirla. No por castigo, sino por coherencia. Cuando el permiso es real, la mente deja de resistir y el cuerpo deja de tensarse. La persona empieza a habitar un estado interno más amplio, más receptivo. Y desde ese estado, lo que llega ya no genera conflicto. Se vuelve parte de la experiencia natural de vivir. Capítulo 6. La identidad como base de la realidad económica. Toda experiencia económica está profundamente ligada a la identidad, aunque pocas veces se reconoce de forma consciente. La identidad es la imagen interna que una persona tiene de sí misma, incluso cuando no la verbaliza. Es la suma de creencias silenciosas sobre quién se es, que se merece y hasta dónde se puede llegar. Esta imagen interna actúa como un marco invisible que define lo que resulta aceptable, posible o sostenible. El dinero no responde a los deseos aislados, responde a ese marco interno. Una persona puede desear prosperar, pero si internamente se percibe como alguien que apenas sobrevive, cualquier mejora será frágil. No porque exista una fuerza externa que lo impida, sino porque la mente busca coherencia. Cuando una realidad externa contradice profundamente la identidad interna, se genera incomodidad. Y la mente, para aliviar esa incomodidad, tenderá a restaurar el equilibrio conocido. Esto explica por qué algunas personas logran avances económicos importantes y luego regresan, casi sin darse cuenta, a situaciones similares a las anteriores. La identidad no se forma de un día para otro. Se construye a lo largo del tiempo a través de experiencias, mensajes recibidos, comparaciones y conclusiones internas. Muchas de estas conclusiones se establecen en momentos tempranos de la vida y luego operan en segundo plano. La persona puede cambiar de trabajo, de entorno, de estrategia, pero si la identidad permanece igual, los resultados tienden a repetirse con distintas formas. La relación entre identidad y dinero es especialmente fuerte porque el dinero toca temas profundos: seguridad, valor personal, libertad y poder de elección. Si una persona asocia inconscientemente el dinero con conflicto, pérdida o peligro, su identidad buscará mantenerse a salvo de él. No importa cuántas oportunidades aparezcan, algo dentro se resistirá. Esta resistencia no siempre es evidente. A veces se manifiesta como falta de enfoque, como decisiones poco claras o como una sensación constante de no estar preparado. Cuando la identidad comienza a cambiar, el proceso no es inmediato ni espectacular. Es silencioso. Empieza a notarse en pequeños detalles, en la forma de hablar de uno mismo, en los límites que se establecen, en lo que se considera negociable y en lo que ya no. La persona empieza a actuar desde un lugar ligeramente más amplio. Toma decisiones que antes no habría considerado. No porque se fuerce, sino porque ahora se siente coherente con quien cree que es. Cambiar la identidad no significa negar el pasado ni construir una imagen artificial. Significa permitir que la imagen interna se expanda. Significa dejar de definirse exclusivamente por experiencias anteriores. Muchas personas siguen viviendo desde una identidad antigua, incluso cuando su vida ya ha cambiado. Esa desactualización interna genera fricción. La riqueza no puede sostenerse en una identidad que no la reconoce como parte de sí. A medida que la identidad se ajusta, la relación con el dinero se vuelve más neutral. Deja de estar cargada de emoción excesiva. El dinero ya no define el valor personal, ni amenaza la estabilidad interna. Se convierte en una herramienta, no en un juez. Esta neutralidad es fundamental, porque permite tomar decisiones más claras y menos reactivas. Desde ahí, la riqueza deja de ser algo que se persigue y se convierte en algo que se gestiona. La identidad alineada con la riqueza no es una identidad arrogante ni desconectada. Es una identidad estable. Una identidad que no necesita demostrar constantemente su valor. Desde ese lugar, la persona puede recibir, sostener y administrar sin entrar en conflicto interno.
La vida externa empieza a reflejar esa estabilidad de forma gradual. No porque se haya cambiado algo mágico, sino porque ahora lo externo es coherente con lo interno. Comprender el papel de la identidad marca un punto clave en el camino. Significa reconocer que no basta con cambiar lo que se hace, es necesario revisar desde quién se hace. Cuando esa revisión ocurre con honestidad y paciencia, la realidad económica empieza a transformarse desde la raíz. Y lo que se transforma desde la raíz tiene la capacidad de sostenerse en el tiempo. Capítulo 7. La calma como señal de verdadera abundancia. Existe una idea muy extendida de que la abundancia se siente como euforia, como excitación constante o como una carrera continua hacia más. Sin embargo, esta percepción suele estar ligada a la escasez, no a la riqueza real. La verdadera abundancia no se manifiesta como urgencia ni como ansiedad por acumular. Se manifiesta como calma. Una calma profunda que no depende de que todo esté resuelto, sino de una estabilidad interna que permite sostener lo que ocurre sin perder el equilibrio. La calma es una señal clara de que la mente ha salido del modo supervivencia. Cuando una persona vive en supervivencia, todo se experimenta como una amenaza potencial. El tiempo parece escaso, las oportunidades parecen frágiles y el error se vive como un peligro personal. Desde ese estado, incluso los logros generan tensión, porque siempre hay algo que proteger. La calma, en cambio, indica que la persona confía en su capacidad de responder. No confía en que nada saldrá mal, confía en que podrá manejar lo que ocurra. Esta diferencia es fundamental. La confianza basada en la calma no depende del control absoluto. Depende de una relación más madura con la incertidumbre. La persona deja de intentar anticiparlo todo. Deja de vivir proyectada constantemente hacia un futuro que aún no existe. Aprende a estar presente sin sentir que está perdiendo algo. Este cambio reduce de forma natural la ansiedad y libera una gran cantidad de energía mental. Muchas personas confunden la calma con la falta de ambición. Creen que si no están constantemente empujándose, se estancarán. Pero en realidad ocurre lo contrario. La calma permite ver con mayor claridad. Desde un estado calmado, las decisiones son más precisas, las prioridades se ordenan mejor y la energía se dirige hacia lo que realmente importa. La prisa dispersa. La calma concentra. La riqueza sostenida necesita calma para mantenerse. Cuando el dinero llega a una mente ansiosa, se convierte rápidamente en fuente de preocupación. Se teme perderlo, no saber gestionarlo o no estar a la altura de lo que implica. En cambio, cuando llega a una mente calmada, se integra con mayor naturalidad. No genera una alteración extrema del estado interno. Simplemente amplifica lo que ya estaba presente. Por eso la calma es un indicador más fiable de abundancia que cualquier cifra externa. La calma también transforma la relación con el tiempo. La persona deja de sentir que siempre va tarde. Esta sensación de ir tarde es una de las expresiones más comunes de la escasez interna. Es la percepción constante de que no hay suficiente tiempo, suficiente dinero o suficiente margen. Cuando esta percepción se suaviza, la experiencia diaria cambia. Las acciones dejan de estar cargadas de presión y se vuelven más fluidas. Desde la calma, la persona puede sostener procesos más largos sin agotarse. Puede invertir en el largo plazo sin sentir que está sacrificando su bienestar inmediato. Puede esperar sin desesperarse. Esta capacidad de espera no es resignación, es estabilidad interna. Y la estabilidad interna es uno de los pilares de la riqueza real. Sin ella, cualquier ganancia es frágil. La calma no se impone, no se fuerza. Aparece cuando la persona deja de vivir en constante resistencia con la realidad, cuando deja de interpretar cada obstáculo como una señal de fracaso personal, cuando comprende que el valor propio no está en juego en cada resultado. Este entendimiento no llega de golpe, se construye con experiencia y observación consciente. A medida que la calma se instala, la relación con el dinero se vuelve más simple. Ya no ocupa tanto espacio mental. No define el estado de ánimo diario. Se convierte en una variable más, importante pero no absoluta. Esta neutralidad es clave, porque permite que la persona actúe con mayor libertad. Desde ahí, la riqueza deja de ser una obsesión y se convierte en una consecuencia natural de una vida más coherente. La calma no significa ausencia de movimiento. Significa ausencia de lucha interna. Cuando no hay lucha interna, la energía fluye con menos fricción. Y donde hay menos fricción, los procesos se vuelven más eficientes. La vida responde mejor a una mente clara que a una mente desesperada. Por eso la calma no es el resultado final de la riqueza, es uno de sus indicadores más tempranos. Comprender esto cambia radicalmente la forma de buscar.
La pregunta deja de ser cuánto falta y pasa a ser desde donde se está viviendo. Cuando la respuesta es calma, aunque aún no todo esté resuelto, la frecuencia ya ha cambiado. Y cuando la frecuencia cambia, la realidad externa empieza a ajustarse, de manera gradual pero firme, a ese nuevo estado interno. Capítulo 8. El precio de la verdad. El amanecer no trajo alivio. La luz entró despacio, como si incluso el día dudara antes de mostrarse del todo. Tras lo ocurrido en el capítulo anterior, nada volvió a sentirse estable. Los silencios pesaban más que las palabras, y cada gesto cotidiano estaba cargado de una tensión invisible que nadie se atrevía a nombrar. El protagonista llevaba horas despierto. No había dormido, había recordado. Cada decisión tomada hasta ese punto volvía una y otra vez, pero ahora bajo una nueva perspectiva. Ya no se trataba solo de sobrevivir o avanzar, se trataba de asumir las consecuencias. Lo que había descubierto no podía deshacerse, y ocultarlo sería tan grave como usarlo mal. Las relaciones entre los personajes comenzaron a resquebrajarse. No por traición directa, sino por algo más peligroso, la desconfianza silenciosa. Miradas que antes eran cómplices ahora buscaban respuestas. Preguntas que no se formulaban, pero que estaban presentes en cada pausa. Uno de los momentos clave del capítulo llega cuando se revela que la verdad, esa que parecía liberar, exige un sacrificio real, no simbólico, no metafórico. Algo debe perderse para que el equilibrio no se rompa del todo. Y nadie sale ileso de esa elección. La conversación central del capítulo no ocurre en un lugar épico ni durante una acción violenta, sino en un espacio íntimo. Allí, sin testigos, se dicen por fin cosas que llevaban tiempo contenidas. Se reconocen errores, se aceptan miedos, y, por primera vez, se admite que el camino recorrido quizá nunca tuvo una salida limpia. El capítulo 8 cierra con una decisión tomada sin consenso. No hay acuerdo, pero sí determinación. El protagonista actúa sabiendo que, haga lo que haga, alguien resultará herido. La última escena deja claro que el punto de no retorno ya fue cruzado, aunque nadie lo haya dicho en voz alta. Capítulo 9. Lo que queda después. El final no llega con explosiones ni grandes discursos. Llega con calma, con una calma incómoda, casi cruel. El capítulo 9 se centra en el después. Después del conflicto, después de la elección, después de la verdad. Cada personaje afronta las consecuencias de forma distinta. Algunos con rabia, otros con resignación, otros con un silencio que lo dice todo. No todas las preguntas reciben respuesta, y eso es deliberado. La historia no intenta cerrar cada hilo, sino mostrar que ciertas experiencias no se superan, solo se integran. El mundo sigue funcionando, pero ya no es el mismo, porque quienes lo habitan han cambiado. Hay pérdidas. No todas son físicas. Algunas son certezas, ideales, versiones antiguas de uno mismo. El protagonista entiende que ganar no siempre significa vencer, y que sobrevivir no implica salir intacto. La escena final es contenida, casi mínima. Un gesto pequeño, una acción sencilla, pero cargada de todo lo vivido. No promete un futuro brillante, pero sí uno honesto. Y eso, después de todo, es suficiente. La última frase no busca impactar, busca permanecer. Deja al lector con la sensación de que la historia no termina ahí, pero que ese ciclo sí se ha cerrado. Nada volvió a ser como antes, pero tampoco hizo falta. El error habría sido intentar reconstruir exactamente lo que existía, como si el tiempo pudiera retroceder o como si las decisiones no dejaran huella. El verdadero cambio no estuvo en el exterior, sino en la forma en que cada uno aprendió a habitar lo que quedaba. El protagonista entendió, por fin, que la riqueza no era una meta a alcanzar ni un trofeo que se exhibe. Era una frecuencia interna, una forma de estar presente, de actuar sin traicionarse incluso cuando hacerlo resulta incómodo. Durante mucho tiempo había confundido abundancia con acumulación, poder con control, avance con velocidad. Ahora sabía que nada de eso era esencial. Lo que permaneció no fue la euforia, sino una claridad serena. No había promesas grandiosas ni planes cerrados, solo una certeza. No todo lo valioso se mide, no todo lo importante se muestra. Algunas victorias ocurren en silencio, y algunas pérdidas son necesarias para dejar espacio a algo más honesto. Las relaciones que sobrevivieron lo hicieron porque ya no dependían de expectativas irreales. Se volvieron más simples, más crudas, más verdaderas. Otras desaparecieron sin ruido, como lo hacen las cosas que ya cumplieron su función. No hubo rencor, solo aceptación. El mundo siguió girando. Las calles,
Los días, los pequeños rituales cotidianos continuaron exactamente igual para quienes no habían vivido nada de aquello. Y eso fue, paradójicamente, liberador. No todo cambio necesita ser visible para ser profundo. En el último instante, cuando ya no quedaba nada que decidir ni nada que demostrar, el protagonista se permitió detenerse. Respiró, no para empezar algo nuevo, sino para reconocer lo que ya estaba ahí. La frecuencia había cambiado, y con ella, la forma de percibir la realidad. La historia no termina con una conclusión cerrada, porque la vida no lo hace. Termina con una posición interior distinta, con alguien que ya no persigue, no huye, no compite. Alguien que comprende que estar alineado es, en sí mismo, una forma de abundancia. Y ahí, sin necesidad de más palabras, el ciclo se completa. Capítulo 1. La idea equivocada de la riqueza. Desde muy temprano, la mayoría de las personas aprende a pensar en la riqueza como algo externo, distante y condicionado. Se la presenta como una meta que debe alcanzarse después de cumplir ciertos requisitos invisibles. Trabajar más que otros, sacrificarse durante años, soportar incomodidad, demostrar valor a través del esfuerzo constante. Bajo esta narrativa, la riqueza no es un estado natural, sino una recompensa que llega solo después de haber probado que se merece. Este enfoque no solo condiciona la relación con el dinero, sino que moldea profundamente la forma en que una persona se percibe a sí misma y al mundo que la rodea. Cuando la riqueza se coloca siempre en el futuro, el presente queda marcado por una sensación constante de insuficiencia. No importa cuánto se tenga, siempre parece faltar algo más. La mente se acostumbra a vivir en espera, a posponer la tranquilidad, a creer que la estabilidad llegará más adelante. Esta espera prolongada no es neutra. Genera tensión interna, y esa tensión se vuelve un estado habitual. Con el tiempo, deja de percibirse como algo anómalo y pasa a ser la forma normal de estar en la vida. La persona aprende a funcionar desde la presión, desde la comparación, desde el miedo a no llegar. Esta forma de pensar crea una paradoja silenciosa. Mientras más se persigue la riqueza desde la sensación de carencia, más se refuerza internamente la idea de no tener. La mente no distingue entre una carencia real y una carencia anticipada. Vive ambas como una amenaza. Así, incluso cuando aparecen oportunidades, éstas se interpretan desde la desconfianza. Se teme perderlas, no estar a la altura, no sostenerlas. El foco no está en recibir, sino en defenderse de una posible pérdida futura. La riqueza, entonces, deja de ser un espacio de expansión y se convierte en una fuente de ansiedad. Con el paso del tiempo, este estado interno se integra en la identidad. La persona ya no solo piensa que no tiene suficiente, empieza a sentirse insuficiente. Y ese sentimiento no siempre es consciente, pero se filtra en las decisiones cotidianas, en la forma de negociar, en la manera de pedir, en los límites que se aceptan. La vida comienza a organizarse alrededor de esa identidad. No porque exista una fuerza externa que castigue, sino porque la percepción se estrecha. Se ven menos opciones. Se asumen menos riesgos saludables, se eligen caminos conocidos aunque sean limitantes. El error fundamental no está en querer mejorar la situación económica. El error está en convertir la riqueza en un objetivo que siempre parece estar fuera del alcance actual. Cuando esto ocurre, la mente aprende a evitar la distancia. Aprende que el bienestar siempre está en otro lugar, en otro momento, en otra versión futura de uno mismo. Esta creencia tiene un costo profundo. Desconecta a la persona del presente. Y es únicamente en el presente donde cualquier transformación real puede ocurrir. La vida no responde a los deseos formulados desde la urgencia. Responde al estado interno que se sostiene de forma constante. Cuando el estado dominante es la carencia, incluso el progreso puede sentirse vacío. Porque la mente ya está entrenada para buscar lo que falta, no para reconocer lo que está. Comprender esta idea no es un ejercicio intelectual. Es el primer quiebre interno. Significa empezar a cuestionar no cuánto se tiene, sino desde dónde se está viviendo. Y ese cuestionamiento abre la puerta a una comprensión distinta de la riqueza, no como un objetivo distante, sino como algo que comienza mucho antes de cualquier resultado externo.